De nuevo, muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la lectura, la charla, los comentarios, las reflexiones, las impresiones de esta novela El relato de Úrsula K. Le Guin. Para la noche de hoy vamos a continuar con los capítulos 5 y 6 de esta novela. En mi hipótesis que había hecho la semana pasada acerca de qué podría pasar en estos capítulos, estos dos capítulos en particular, y donde yo dije, no, bueno, pues ya estamos llegando hacia la mitad de la novela, yo creo que aquí ya tiene que empezar a conformarse, a configurarse el nudo de la novela. Efectivamente, creo que ha sucedido, además de unas cuantas revelaciones más que nos han brindado estos dos capítulos. Entonces, eh, pues nada, ya ahora sí, de mi parte, como mucho más conectado con la novela, con la historia, con los personajes, con el estilo de la autora, que de pronto al principio fue algo que yo les había comentado, se me dificultó bastante el estilo de la novela, pero pues ya en este punto creo que a mí, para mi lectura, ha estado ya fluyendo bastante bien y pues como muy atento a la historia de estos personajes. Bien, entonces, pues nada, ¿quién desea comenzar comentando cómo le fue con estos capítulos? Marcela, te escuchamos. Bueno, pues, bien. Me gusta, bueno, voy a decir cosas que me gustaron del capítulo 5. Me parece interesante cómo nos muestran cuando que hablan de los más, que para cuando ejercen sus actividades, eh, que eso les da, o que utilizan decía que una tela, decía que roja o azul, y sobre los hombros, y que eso se consideraba que ya me parecía como, pues, curioso, que con un simple hecho de colocarse como un pedazo de tela, ya gozaban de cierta autoridad, y que también decían de un poder sagrado. Esta parte, yo, pues, me imaginaba y me pareció como curioso. A mí me dio como risa, yo decía, pues, un simple, pero, pues, obviamente, eso era de respeto, ¿no? A mí me pareció, bueno, esa parte curiosa. Me gustó también, la importancia que le dan a los, ¿cómo se llama? Las Yasu. Eh, ay, espere que se me perdió. Sí, que creo que son los Ayasu. Sí, que cuando Suti le dice que le dice a un Max con el que está hablando, y él le hace la descripción que eran lugares construidos donde se concentraba todo el poder, llenos de ser, llenos de gente que contaba y que escuchaba, y que tenían muchos libros. Esa parte me gustó mucho. Bueno, ahí después nos cuentan dónde estaban, ella, anyways. Y otra cosa que me gustó mucho, de una parte que habla de, mejor dicho, se me pareció, lo asimilé, pero es que ahorita no me acuerdo el nombre. Algo así como algo que nos contaban en El hombre en el castillo, algo que consultaban, ay, pero se me fue el nombre, cómo era, que ellos eran con unas ramitas y eso. Entonces ahí dice que eh, cuando Suti descubre que mucha gente Oxcal, incluyendo algunos oficiales de la corporación, no aprendían nada importante sin consultar con el lector de signos. Entonces me acordé del hombre en el castillo, pero se me escapa el nombre ahorita, de qué era lo que consultaban, que no tomaban decisiones sin eso. Y ahí dice que incluyendo todos, o sea, incluso gente de la corporación,
Entonces, consultar el lector de signos. Esa parte también me gustó mucho. Muchas gracias, Marcela. El I Ching, ¿te acuerdas? El I Ching era lo que consultaban en El hombre en el castillo, que era eso, que tiraban las ramas y que entonces dependiendo de la forma que configuraba como una, no sé, lo voy a llamar una runa, que no me acuerdo tampoco cómo era el nombre, y entonces eso era toda una manera de ser y comportarse y bueno, todo este tipo de cosas. Sí, efectivamente, ese elemento, eh, de cierta manera, hay una similitud con lo que plantea aquí en la novela. María C., te escuchamos. Bueno, gracias. Yo creo que aquí como, buenas noches para todos. Aquí como lo decía Diego, pues está ya como todos los elementos, ¿no? Y ya está como más armado el cuento que nos van a contar o que nos están contando. Y es muy interesante porque a pesar de que, por ejemplo, al comienzo, cuando estábamos tratando de descifrar qué es el ecumen, cuál es el gobierno corporativo, etcétera, pues que ya tenemos una idea mucho más clara, vimos que nos traían elementos a veces implícita, a veces explícitamente sobre la dominación y muy importante sobre probablemente gobiernos totalitarios. Y resulta que Sati viene de un lugar donde parece haber como una dictadura religiosa, por lo menos en lo religioso, pero también hay una segregación de los extranjeros, ¿cierto? Y en otros momentos nos hablaron de la conquista en América, ¿sí? O sea, nos dieron varios elementos de dominación. Y pensamos la vez pasada que se trataba como de algo bastante general al respecto, pero poco a poco ha ido aterrizando en algo muy específico, y es que entre los, em, entre los capítulos 4 y 5 nos está mostrando algo que es muy similar a lo que pasa en China o a lo que pasó en China, y nos da elementos muy, muy específicos. Em, pero ahora, y ahí toca ir un poco más adelante ya al capítulo 6, cuando van a la montaña, estamos viendo que aterriza de manera muy específica en un lugar, y ese lugar parece ser el Tíbet. Y lo que yo he visto, lo que yo he creído descubrir ahí, es que nos está mostrando como toda la relación desde antes de la Revolución Cultural China, de China con el Tíbet, ¿cierto? Me llamó mucho la atención porque yo pensé que ella iba a dejar esto como en algo para que todos supongamos o cojamos elementos, diferentes elementos que nos muestran cómo un gobierno totalitario o un estado totalitario se puede asimilar sus prácticas a las prácticas de la religión. Y entonces vimos, por ejemplo, el nombre del ecumen, lo que pasaba en Canadá, que ella nos había comentado, y bueno, nos dio muchísimos elementos. Entonces yo pensé que iba a dejar esto como un mapa que no sabíamos dónde estaba y que eran solo elementos que podían estar en cualquier sistema pues, de dominación y esto, pero para mí nos aterrizó geográficamente. Yo lo entendí así, sobre todo desde el capítulo 4, que empezó, o sea, ella empezó a dar unos detalles muy específicos que son de la relación entre China y el Tíbet. Cuando Sati le está preguntando a estos personajes que parecen ser como unos monjes o algo así, le está preguntando si ellos siempre viven alerta y siempre lo que hacen está escondido,
¿sí? O les da a entender que, bueno, eso es ahora que está así, y ellos le dicen, no, eso es de siempre, o sea, nosotros siempre hemos vivido así, o sea, las tensiones han sido desde mucho tiempo antes, y dan como, ya como datos más históricos, me parece a mí. Yo lo vi de esa manera. Me llamó, ese es uno de los elementos que me llamó la atención porque no pensé que lo fuera como a descubrir de esa manera. Otro elemento que me parece importantísimo es el viaje, del cual también tenemos indicios en el capítulo primero, porque cuando ella dice que siendo joven quería ir a estudiar a la escuela del Ecumen, ¿sí? Que entendemos que es en Valparaíso, Chile. em, Dicen que, o sea, los papás le dicen que sí, y hay una nota en la que dice, en la que hablan de larga ausencia, corta permanencia, y que es como la forma de vivir, como que toca estar afuera, toca salir para conocer, para hacer las cosas. Y acordémonos que la abuela también venía de otra parte, ¿cierto? Venía de la India y estaba en Canadá, no sabemos por qué razón. Entonces, se hace importante durante toda la novela el viaje, ¿sí? Y hay un viaje dentro de otro viaje, dentro de otro viaje, porque ella viaja al centro del Ecumen, entiendo yo que es Jaín, o sea, está en la tierra, va al centro del Ecumen, que pareciera ser Jaín, y de ahí la envían a Aca, que es otro mundo, y estando en Aca, primero llega a Dobsa y de Dobsa va a un lugar más apartado y estando en ese lugar que es como una aldea, entonces hace el viaje más importante, pues porque por lo que queda de la novela ya suponemos que este va a ser el viaje más importante, que es el viaje a la montaña sagrada que nos la mostraron desde el primer capítulo, Silón creo que se llama, ese viaje a la montaña sagrada y ese viaje tiene pues todos los detalles, pero uno muy importante que quiero resaltar y es que a través de todos estos viajes que mencioné, tenemos las tecnologías para viajar, desde unas muy avanzadas, otras como por ejemplo el robotaxi que era avanzado pero ya obsoleto, y eso nos lo muestra muchas veces, o sea, hay muchos detalles para mostrarnos que era obsoleto, hasta cuando llega, bueno, no sabemos finalmente cómo es que viajan entre los mundos, ¿no? A mí, por ejemplo, esa parte no me quedó clara. No sé si es que se desintegran y vuelven como en viaje a las estrellas o algo así. No tengo ni idea, ¿no? Porque no sé si aparecen al otro lado. No entendí muy bien eso. Pero en últimas, el viaje más importante, que es este viaje que está realizando en estos capítulos que leímos, sobre todo en el 6, es un viaje a pie, ¿sí? Desde que ella llega a esa aldea, nos resalta la autora que, que todos están a pie, ¿sí? Entonces, es como el viaje de conocimiento, como el viaje de transformación de ella, y es un viaje a pie. Igualmente, pues también tenemos todas las tecnologías de la información, ¿cierto? Que llegan a ser muy avanzadas, vimos el Ansible, los cuasirreales, etcétera. Pero resulta que para conocer donde ella realmente se está conociendo y donde ella realmente está conociendo es cuando en ese viaje a pie y el tiempo anterior que estuvo ahí en la aldea se mezcla con la gente, ¿sí? Y la tecnología de comunicación es hablando unas personas con otras, ¿cierto? Están cerca, se miran y hablan. Y durante el viaje a pie también es de esa manera, ¿cierto? Entonces, bueno, quería resaltar eso y quería resaltar la manera tan bonita que desde el primer capítulo, o por lo menos desde que ella llega ya a Dobsa y ve las diferencias que hay entre el desarrollo económico y la aldea, y que ahora se resaltan más en ese viaje a pie, nos dio unos indicios de a dónde era que iba a suceder lo que está sucediendo ahora, cuando nos habló de que estaban estas personas que se veían como pobres,
que se vestían de otra manera, que tenían problemas en la dentadura, ¿sí? Cosa que es muy típica de este sitio del Tíbet. Y nos fue dando pues indicios, pero muy sueltos, era muy difícil unirlos hasta ahora. Bueno, hay muchos elementos importantes, pero por ahora quería resaltar esos. Gracias. Muchas gracias, María C. Que eso del hablar también lo habíamos visto en su viaje en barco, ¿no? Como estar en ese medio de transporte también que ya, digamos, como eran los primeros capítulos, pues era como anticuado en relación pues a los avances tecnológicos que finalmente se estaban viviendo en el universo de esa historia y que efectivamente con ese aspecto pues tenían la posibilidad de estar distendidos y poder hablar y ella empieza como a ver esa particularidad de que hablar ahí generaba como una cierta confianza y como que se elaboraba algo. Claro, la novela nos ha insistido reiteradamente que es en el discurso de la oralidad mayoritariamente, no único, pero sí mayoritario, en donde se va configurando el relato. O sea, es precisamente esa construcción de la oralidad, de contar las cosas, lo que hace que el relato exista. Y que hace unos capítulos también habían dicho que al relato una vez se le decía el bosque y otra vez se le decía la montaña. Digamos que a mi manera de entender, donde está el relato es donde está la memoria. Y claro, en este mundo en el que estamos, en acá, cada vez hay menos lugares donde pervive la memoria. De ahí esa destrucción de esa primera biblioteca en los primeros capítulos eh, como un, como una causa, digamos, de que efectivamente era algo que se estaba repitiendo en muchos lugares y de manera como masiva, precisamente por esta, por esta idea de que eso toca detenerlo, que eso ahí no puede estar el poder, porque el poder debería estar en este estado corporativo. Entonces, pues claro, le dicen como, pues usted tiene que ir a uno de los últimos lugares donde todavía se conservan, o al menos dicen que se conservan escritos antiguos, y es Silong. Entonces, efectivamente lo que señalaba María C. Al principio de la novela, la autora nos va botando un montón de información supremamente importante, pero que al principio nos queda totalmente imposible hilar con nada porque no tenemos el referente para poder ubicar qué está pasando y dónde está pasando y cuál es su nivel de importancia. Pero ya en este punto de la novela, como que ya podemos empezar a atar esos cabos y decir, ah, ok, claro, eso que dijo en tal capítulo efectivamente tiene que ver con este viaje en particular, que además, de nuevo, o sea, digamos, la forma ya más primitiva de desplazarse es, pues nos vamos a pie. Eh, Creo que en ningún momento en la novela habla de cómo sean los viajes entre planetas, como que es una obviedad, no sé, como que quiso, me parece que la autora quiso hacer sentir de que en este universo pues viajar entre planetas era como da, pero si mal no recuerdo, se hablaba mucho de el tiempo de duración de los viajes. Entonces, no creería que se desintegran y aparecen en los lugares, sino que efectivamente emprenden los viajes por medios mecánicos, digamos, y pues lo que se demore el viaje de un planeta a otro.
Creo que por eso era que al principio Suti decía como que no, pero estoy acá, pero pues quién sabe cuándo los vuelvo a ver porque pues este viaje me voy a demorar un montón de tiempo. O sea, como que de todas maneras hay un elemento, sí, digamos, mecánico, de cierta manera analógico, en los viajes entre mundos. María Cristina, te escuchamos. Hola, bueno, voy en Transmilenio, perdón, que te escucho un montón. Sigo colgada, yo leí hasta el 5, me puse al día. Decir que me gustó mucho, o sea, creo que como a Suti le pasa, lo difícil que es que las palabras que uno está acostumbrado a que signifiquen una cosa, signifiquen otra. Entonces, como que esto es una plegaria, pues no, sí, pues no es una plegaria realmente porque es otra cosa, como que no hay un más allá, entonces no puede ser una plegaria, como que no es una gratitud, entonces claro, digamos, me parece que esto es como un gran tributo a la palabra, a las palabras, porque además ella lo reitera, no es la palabra, no es el verbo, ¿sí? Como en contraposición a la religión cristiana, que el verbo se hizo carne para referirse a Jesús. No, ella dice es las palabras, y no hay palabras con mayúsculas, no hay un cielo con mayúsculas. Entonces me parece que es súper bonito ese lugar que ella le da a las palabras y como ella también me parece como fascinante descubrir eso que significan, que como eso que está tan la palabra que está tan mal traída, la resignificación de que es cuando te encuentras con otro que le da un significado tan distinto a algo que tú creías o tenías certeza. Era eso nomás, gracias. Vale, muchas gracias, María Cristina. A propósito de eso que señalas, y ahí en el capítulo 5 precisamente, eh, me parece que ahí se devela mucho más cómo es el funcionamiento de esa sociedad en relación a eso de la religiosidad, las palabras y lo que realmente es importante para esta sociedad. Dice, hacia el final de la página 124, los sacanos no rezaban. Parecía tan extraño, tan antinatural, que en cuanto se le ocurrió la idea la modificó. Era muy posible que ella no entendiera correctamente lo que era rezar. Si significaba pedir algo, no lo hacían los sacanos, incluso menos que ella. Sabía que cuando se sobresaltaba gritaba, "Oh, Ram", que cuando estaba demasiado asustada susurraba, "Oh, por favor, por favor". Estrictamente las palabras carecían de significado, pero sabía que eran una especie de plegaria. Nunca había escuchado a un acano decir nada parecido. Podían expresar buenos deseos para los otros, que tengan un buen año, que prospere tu ventura, igual que podían maldecirse unos a otros. Ojalá tus hijos coman piedras. Había oído murmurar a Diodi, el hombre de la carretilla, cuando pasaba un azul y tostado. Pero eran deseos, no plegarias. La gente no le pedía a Dios que los favoreciera o destruyera a su enemigo. No pedían a los dioses que les hicieran ganar la lotería o sanaran a su hijo enfermo. No pedían a las nubes que dejaran caer la lluvia o que permitieran el crecimiento del grano. Deseaban, querían, esperaban, pero no rezaban. Si rezar era alabar, entonces quizás sí rezaban. Había terminado por entender sus descripciones de fenómenos naturales, la farmacopea del fertilizador, los mapas de las estrellas, las listas de menas y minerales como letanías de alabanza. Nombrando los nombres, se regocijaban en la complejidad y la especificidad, la riqueza y la belleza del mundo, participaban en la plenitud del ser. Describían, nombraban, lo contaban todo sobre todas las cosas, pero no rezaban por algo. Tampoco sacrificaban nada excepto dinero. Y ahí hace toda una reflexión acerca de el sentido del dinero en esta sociedad. Me parece muy interesante este fragmento porque es un juego bien particular en donde, claro, efectivamente hay un uso particular del lenguaje donde hay unos referentes que de cierta manera son religiosos,
pero que han perdido como ese carácter. Me parece que cuando está diciendo que deseaban, querían, esperaban, pero no rezaban, pues es eso, es como cuando uno tiene todas esas muletillas donde invoca a Dios de alguna manera, pero ya. O sea, ese es el límite del lenguaje en esa posibilidad. No quiere decir que yo lo esté usando realmente para como una invocación, sino simplemente es una expresión que la tengo ahí y nada más. Pues al menos, digamos, ese fue como mi entendimiento y lectura sobre ese aspecto bien particular como de uso del lenguaje en esa circunstancia particular. María, sí. Sí, interesantísimo lo que han dicho, y lo que acabas de decir. em, Me lleva a eso de religioso y no religioso, porque creo que eso es fundamental en este libro. Ella desde el comienzo está tratando de que identifiquemos elementos que pueden ser dogmáticos o que son dogmáticos, y por eso los compara con la religión, pero son elementos se supone que del gobierno civil, ¿sí? Y entonces, justo al comienzo, en la primera hoja del capítulo 5, en esa página 117, nos dice, a Sartre le parecía un conservacionismo profundo, ¿sí? Está hablando de dónde sacan los elementos para hacer la ropa, ¿cierto? De estos animales, que hay unos que se están extinguiendo, hay otros, sí, son unos nombres raros, pero después vamos a ver que hay unos que efectivamente existen. Entonces, le parecía un conservacionismo profundo, pero razonable. Pero para una economía basada en el crecimiento infinito era un anatema. Pero la palabra anatema es de la religión, ¿sí? O sea, específicamente es una palabra que tiene que ver con la religión y quiere decir lo que es causa de una excomunión, de sacar a alguien, de segregar, de dejar afuera, ¿sí? Pero no es del mundo secular o seglar, sino de la religión. Entonces, y desde el primer capítulo nos ha dado muchos elementos en ese sentido. Sin embargo, cuando nos están hablando del relato, de las palabras, de que el relato se hace con las palabras, también nos están diciendo que no se trata específicamente como de una religión, porque creo que en más de una ocasión nos han dicho que no hay como un dogma de que el mundo fue creado. No nos lo dice de esa manera, pero sí nos dice que el mundo no fue creado, sino que está ahí, ¿cierto? Y el relato tiene que ver con todo, ¿sí? No es solamente lo que pasó hace unos años o hace unas décadas, ¿sí? Ni siquiera hace 100 años, sino que involucra lo que la gente hacía, pensaba, creía hace miles de años, ¿sí? Involucra todo y el relato va creciendo es en la experiencia cotidiana, se va conformando, no es un relato que es un dogma que ya se estableció y se lo contamos a todo el mundo y a las nuevas generaciones, no, es un relato que está vivo y que se va conformando, que se va haciendo. Y por eso es tan importante. Pero entonces, y hay otra característica que tiene el relato, y es que no es, como ya dije, una historia única que se va transmitiendo a todos, sino que es fragmentado. ¿Por qué? Porque nace de todas las partes físicas, geográficas, en donde están las personas que tienen que ver con el relato, ¿sí? Entonces, eso hace que ella esté estableciendo, me parece a mí, no como una tensión, pero sí como una comparación muy curiosa entre cómo hay un dogma en estos sistemas de dominación, ¿cierto? Que nos está
comentando, hay como esa dualidad entre esto y esto otro que pareciera ser una religión, pero que no, por lo menos no es una religión como las religiones occidentales, ¿cierto? Entonces, nos dice que los más no solamente hablan, digamos, de lo que ellos conocen, sino que hay una raíz más allá y por allá al comienzo hablamos del taoísmo. Ella habló directamente del taoísmo y cuando habla de la montaña, el árbol y todo eso son símbolos, ¿sí? Y está hablando del yoga, del tai chi y de todas estas artes que son antiguas y que están involucradas también. Entonces resulta que esto no tiene solamente que ver, y por eso es tan importante lo que dice de orar o no hacerlo, ¿sí? Dice, y no habla de templos, sino que son monasterios, que es una diferencia que hay entre el budismo y las religiones occidentales, que las religiones occidentales son los templos para ir a rezar, a pedir, ¿cierto? A orar, diferente a los monasterios donde van es a hablar, a contar el relato y a meditar. Entonces, a mí me gustó mucho como esa comparación que ella trata de establecer, pero pues le toca a uno como meterle mucho a esto para entender todo este asunto de esta manera. Me gustó cuando hablando con los diferentes más se llega a la conclusión de cómo se construye el relato. O sea, el relato viene de muchos y está constituido también por una especie de cuentos, o sea, de relatos, ¿sí? Tratan, no sé si de dar, no son lecciones, sino como herramientas a través de contar lo que sucedió a unas personas que puede ser real o no, ¿cierto? Y ahí nos cuentan algunos. Ahí nos dicen que iba un señor, que le pasó tal cosa, que negó tal cosa, ¿sí? O sea, que es algo muy típico de estas religiones orientales que se transmiten, pues religiones no son exactamente, no lo sé, pero que son formas de vivir que se transmiten a través de pequeños relatos. Entonces, estoy viendo que esos pequeños relatos constituyen el gran relato. Y no se trata, como hacemos con la razón en Occidente, de buscar una línea, ¿cierto?, que una todo, sino que esto puede estar disperso. Y me gusta por ahí, no recuerdo en qué parte es que dice que es lo que hacen ellos es algo irrazonable, no se puede comprender con la razón. No es que sea irracional, sino que no se puede comprender con la razón. Eh, y creo que, pues que sí, así que así es la cosa. Y dice, y está eso, de que no puedes armar una historia lineal o algo así, que es lo que ella trata de hacer. Ella piensa que el relato es como un dogma o algo así, y ella quiere unir todos los puntos y tener un algo que contar fácilmente, pero no lo puede hacer porque esa no es la naturaleza ni la característica del relato. Y bueno, esto está difícil de entender, gracias. Muchas gracias, María C. Y a propósito de lo que señalas, yo siento que la elección de la autora, de Úrsula K. Le Guin, para la construcción de esta novela fue precisamente eso. No nos ha contado una historia lineal. Nos la ha contado con muchos cambios y muchos movimientos y muchos ires y venires. Digamos que esta sensación yo ya la había tenido desde nuestro encuentro anterior, que en un momento yo pensé, yo dije, claro, pero es que la novela del relato hace parte del relato de la novela, porque está jugando
de cierta manera el mismo juego, que es cómo las partes también son muy importantes para esa construcción de eso que en este universo pues llaman el relato. Eso pues en una echada de globos así como muy tremenda en esta semana. Y por otro lado, en donde efectivamente aquí no hay religión, pero es como una suerte de la tradición, ¿no? O sea, como el conocimiento, las enseñanzas, como lo importante para los seres, pues es precisamente esa elaboración a través de la palabra, en donde, ya lo decía María C., no es que exista un libro o un texto, ni siquiera una persona que encarne eh, la única manera de ser el dogma, sino que efectivamente se debe y la idea es que se pueda construir a través de las palabras de todos. Esto me suena, yo decía hace 8 días que Úrsula K. Le Guin muy antropológica, pero yo creo que por ahí sigue la cosa, porque esto me resuena como a esos asentamientos humanos en donde era la oralidad lo que los sostenía y no era volcar luego esa oralidad en íconos, sino que era el mismo contarse la historia lo que sostenía a la historia misma. Esto me suena a eso, a que esta mujer, Suti, pues está como formada en un lugar donde efectivamente existe un dogma y existe un principio rector y existe una linealidad, y entra a un lugar en donde la configuración es prácticamente todo lo contrario, o al menos todo lo opuesto, y que para lo que la enviaron, que era como registre y luego borre, pero en ese acto de vaya y mire, como observadora neutra, pues efectivamente su aprendizaje también es nuestro aprendizaje de poder ver o observar o entender una sociedad que no está sostenida por las lógicas en donde la mayoría eh, se están sosteniendo. Estos estados capitalistas, corporaciones, una única verdad, una única manera de ver las cosas. Y qué difícil, porque me parece que también la misma novela muestra lo complejo que es poder acercarse y comprender, si es posible, esa otra forma de ver el mundo y de irlo configurando a través de los relatos individuales y de los fragmentos de los relatos individuales. Porque claro, la idea de fragmentación en un concepto como el gran relato, pues eso es, digamos, para nosotros es prácticamente ilógico. Es como decir, no, pero ¿cómo es posible? O sea, la idea de que un relato sea dogmático tiene que ser porque está unido y lo mejor establecido y lo más compacto posible. Creo que en esta semana o la semana pasada, en unas clases, yo estaba hablando de un tema parecido a propósito de los libros sagrados y recordaba que en algunos lugares, porque no, pero sí creo que eso sí es cierto, que digamos el Vaticano va midiendo qué libros deberían ir o no ir en la configuración de la Biblia y que efectivamente existen estos otros libros que no pueden estar dentro del conjunto de la Biblia porque desarticulan esa unidad de esa narración que es ese libro sagrado. Entonces es como que yo me imaginaba que el relato que está escuchando y que
me imagino que luego intentará encontrar su tía allá en Silón, son como los libros apócrifos de la Biblia. Eso que no puede hacer parte del relato porque lo desarmaría, pero bueno, aquí no sería que lo desarme, sino que le dé el sentido al relato mismo de esta sociedad. No sé, yo sigo echando globos de una manera loquísima. Y ahorita ojeando también, todavía yo sigo ojeando el capítulo 5. Me acordé que al principio, por allá en los primeros capítulos, Suti decía de sí misma, yo no soy científica, yo, ¿qué era lo que decía? Leo poesía, leo literatura, creo que era que decía. Era una de las dos expresiones, o poesía o literatura. Y resulta que vean lo que dice en la página 129 y 130. Voy a empezar ahí en la mitad de la página. Pero con frecuencia con el ojo de la mente veía aquellos dos pies desnudos, callosos, musculosos, subiendo la montaña ausente. Se preguntaba cómo sentirías el aire cuando lo pisabas con los pies descalzos. Bueno, el man ese que hizo el gesto y se terminó elevando, ¿no? Frío, elástico. Después de aquello hizo un esfuerzo por prestar más atención a los viejos textos e historias que hablaban de caminar en el viento, cabalgar las nubes, viajar a las estrellas, destruir con rayos a enemigos distantes. Aquellas hazañas se atribuían siempre a héroes y más sabios de muy lejos y de mucho tiempo atrás, aunque muchas de ellas se habían convertido en cosas cotidianas gracias a la tecnología moderna. Ahí está la relación de las dos cosas. Siguió pensando que eran míticos, metafóricos, que no debían interpretarse literalmente. No halló explicación alguna, pero su actitud había cambiado. Ahora sabía que aún no entendía lo esencial, que estaba cometiendo una equivocación tan grande y absoluta que no podía verla. Un relato no es una explicación. A los pedantes y lumbreras el árbol no les deja ver el bosque, gruñía en su mente tío Hurry. Poesía, muchacha, poesía. Lee el Mahabharata. Todo está allí. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, pero entonces cuando ella decía de sí misma que no era una investigadora, sino que leía poesía, la poesía eran los libros sagrados. Entonces yo dije, quizás, y ahora empiezo a hacer, bueno, yo tenía una hipótesis hace 8 días que era demasiado loca, que era como, no, entonces Suti iba pues a destruir este mundo. Fue muy loco. Yo cuando leí estos capítulos dije, no, definitivamente pues ella lo que le interesa es entender. Pero en ese camino del entendimiento, claro, porque Suti era la persona propicia para enviar a este lugar. Porque aquí se está relacionando, y eso es lo que entiendo, el texto sagrado como texto poético. ¿Por qué poético? Porque no se puede leer de manera literal como entiendo que es lo que está pasando en este mundo por fuera de lo sagrado, que las cosas se están volviendo demasiado literales. Bueno, ahí lo dejo. María, sí. Bueno, siguiendo claramente porque toca con este mismo tema, es que, es que no sé, es que esto del relato es tan absolutamente complejo, pero nosotros ya habíamos hablado de que ella da algunos indicios, o así lo pensamos nosotros, de que de que la religión en lo que estaba sucediendo allí podía ser como, o haber sido como una forma de resistencia a algo que sucedió antes. Y yo creo que ahora se despeja un poco el asunto, porque esto de registrar el relato en unos papelitos, ¿sí? O sea, el relato no solamente se habla, también hay unos pequeños registros y se trata pues de estar andando
para que no se vaya a perder. Pero es que al parecer, pues el relato también estaba escrito, había muchas cosas escritas que se perdieron, ¿cierto? Porque sí hubo agresión contra el pueblo del que nos están hablando acá, ¿cierto? Y ellos lo que están haciendo también, y por qué se mantienen un poco oculto esto, es porque no quieren que se pierda. Hay una razón para estar haciendo esto y es, o sea, es que permanezca porque hay una posibilidad de agresión, porque eso ya pasó y puede volver a pasar. Y entonces, ese es otro de los elementos que para mí está hablando de, de estas aldeas acá, con toda la descripción física y geográfica que hace, en la que yo entiendo que en ese camino está hablando desde el Tíbet y de las altas montañas que lo rodean, pero también con esto del relato que se perdió y que en estos miles de monasterios, porque eran miles los que había en las montañas sagradas, y que fueron totalmente destrozados. eh, por ahí vi que como en un 90%, ¿cierto? Fue una agresión bastante brutal. Entonces, como que eso hizo que surgiera una resistencia, que se formaran mucho más monasterios, incluso el gobierno chino tuvo que aportar dineros para reconstruir muchos de ellos, ¿sí? Tuvo que hacer inversiones porque pues esto desde afuera se comenzó a ver como algo terrible. No sé si fue solamente esa la razón. Y entonces resulta que estos señores monjes y monjas budistas, algunos de ellos se especializaron en esos idiomas antiguos, que parecen ser algunos específicos del Tíbet, otro el sánscrito, otro hay uno que se llama como el Bon o algo así. ¿Para qué? Para reescribir algo que alguna vez estuvo escrito, ¿sí? Y tienen, digamos, una cantidad impresionante de documentos, de estos, de relatos, ¿cierto? Que ahora se están especializando en traducir y en llevar estos relatos a todo el mundo. Entonces, complejo, complejo, pero también entiendo que esa tradición oral de la que tú hablaste se viene, digamos, como a reforzar, a cobrar nueva vida y a volverse muy importante a raíz de que esto es el que nos está contando ella, es un pueblo, parece ser un pueblo, una etnia, no lo tenemos claro, tenemos muchas descripciones físicas, pero no me parece que haya dicho claramente qué es esto, pero sí como que nos lleva a pensar lo que lo es, pero parece ser un pueblo que quiere preservar su tradición y no lo contrapone a la necesidad de ese mundo, del gobierno de ese mundo, de lograr un desarrollo económico, dice ahí, que al infinito. ¿Cierto? Y si vamos, por ejemplo, a ver a China, pues esto tiene una razón porque no se puede dejar morir la población de hambre y por eso nos están hablando de los productores consumidores, que una de las formas de modernizar a la China, ¿cierto? Fue que todo el mundo se involucrara en la economía y al inicio en la agricultura, ¿cierto? Para poder sobrevivir y luego ahora ya estamos hablando de tecnología y demás, ¿cierto? Entonces, pues yo lo veo de esa manera y lo que no veo todavía muy claro o tal vez no lo he buscado es que cuando hablamos de un agresor y un agredido, como que tratamos de pensar que el agredido es como monolítico, que es bueno, que no hay claroscuros, que todo puede ser blanco y negro, pero no. O sea, también tocaría buscar qué más son las complejidades que pasan
en esto que todavía no sabemos si se puede considerar una nación, un pueblo, una etnia, ¿cierto? Estamos ahí colgando de ese relato y de esos relatos y de esas palabras, todo el léxico que utiliza la autora, ¿cierto? Para crearnos estos mundos que como decía al comienzo, me parece que ella tiene que ir a otro mundo y a otros mundos para ver su mundo y para verse a ella misma, ¿cierto? Y entonces la puso a viajar lejísimos para poder encontrar como un espejo. Y lo que pasaba con su familia, con el tío Harry, con la tita y con ellos mismos, ¿cierto? Y los gobiernos y demás que había allí en el Canadá, no sabemos cómo era en Chile, entonces todo esto lo viene como a repensar, es cuando trata de conocer lo que está pasando en estos nuevos, o en estos mundos que está tratando de conocer y en los que está tratando de mezclarse. Y en ese mezclarse, entonces, hay otro elemento, me parece a mí, y es que eh, el gobierno o el Estado, pues, que ha agredido a este lugar, o que así lo he entendido yo, eh, no, lo dejo ahí porque no lo tengo completo. Gracias. Muchas gracias, María C. Y, pucha, sí, es que, ¿por dónde agarramos? Sí, aquí está lo que es mencionado en la 131. Eiled utiliza esa palabra con frecuencia, irrazonable, en un sentido literal, lo que no puede comprenderse con la razón. Una vez que Suti estaba intentando hallar una línea de pensamiento coherente que conectara varios relatos distintos, Eiled dijo, lo que hacemos es irrazonable, Joss. Pero hay una razón, probablemente. Lo que no comprendo es el cuadro. Y más adelante dice, sin el relato no tenemos nada en absoluto. El momento pasa como el agua del río. Si intentáramos vivir en el momento, caeríamos y daríamos vueltas y estaríamos indefensos. Seríamos como un bebé. Un bebé puede hacerlo, pero nosotros nos ahogaríamos. Nuestras mentes necesitan contar, necesitan el relato para sobrevivir. El pasado ha quedado atrás y no hay nada en el futuro donde aferrarse. El futuro no es nada todavía. ¿Cómo podría alguien vivir allí? Entonces tenemos las palabras que cuentan lo que ocurrió y lo que ocurre, lo que fue y lo que es. ¿Memoria? Dijo Suti. ¿Historia? Eiled cabeceó dubitativa, insatisfecha con esos términos. Reflexionó un momento y al fin dijo, no estamos fuera del mundo, Joss, ¿sabes? Somos el mundo, somos su lenguaje, nosotros vivimos y él vive. Entonces, eh, a propósito de esta sociedad que, claro, María C. ahorita planteaba como, bueno, ¿y quiénes son los buenos y quiénes son los malos y cuáles son las matices entre unos y otros? Eh, que no es fácil establecer en esta novela, me parece. No digo que los personajes sean unos blancos y otros negros, pero sí quiere establecer que hay un principio que se quiere volver hegemónico, que es marchemos hacia las estrellas, hacia el futuro finalmente, ¿no? Y eh, un, una nación, un pueblo, un mundo que, como lo señalaba María C., quiere conservar su memoria y su tradición. ¿Por qué o para qué? Por lo que acaba de decir. Porque está diciendo, ¿y yo cómo apunto al futuro si no tengo un pasado ni un presente? Una reflexión más que sensata, me parece. Claro, o sea, una narrativa, un discurso que simplemente llega y dice como, no, es que tenemos que apuntar al futuro porque el futuro es el futuro, que era lo que yo por ahí había señalado también en sesiones anteriores, donde creo que en la primera sesión, que no, que sí, que la marcha hacia las estrellas, pero yo decía,
¿Y eso dónde queda? Porque en ningún momento se establece, ya habíamos dicho, en este universo ya suceden los viajes entre planetas, yo creo que entre galaxias. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde queda? ¿Hacia qué lugar tengo que marchar o hacia qué estrella tengo que marchar para decir que ese es el futuro? Pues claro, yo no puedo sostener esa narrativa si efectivamente no tengo un pasado y no tengo un presente construidos. Es gracias a eso que yo puedo construir el futuro. El futuro no se construye en el vacío, como simplemente un impulso irrefrenable de, según esta novela y este universo, el consumo. No se puede, no se puede. Toca tener una base previa para poder apuntar a algo sólido, o al menos posible que sea eso que llamamos el futuro. Entonces, claro, cuando hace esa casi que reflexión donde termina diciendo que nosotros somos el lenguaje y que pues básicamente nosotros somos, no estamos fuera del mundo, somos el mundo, somos su lenguaje, nosotros vivimos y él vive, pues es como que es eso, esos grandes proyectos, no sé ya ni cómo llamarlos, eh, totalitarios un poco, que quieren como cambiarle el nombre a las cosas, entre otras. Y simplemente renombrar el mundo y llegar y decir, no, es que ahora el mundo se llama esto y entonces todos tenemos que apuntar hacia ese lado. ¿En qué se basa? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es el camino recorrido? Y uno se da cuenta que un estado totalitario lo que quiere hacer es borrar ese pasado para escribir su propio futuro. Esas narrativas ya las conocemos del pasado, pero también del presente. Entonces, aquí me detengo en la reflexión de esta novela publicada en el año 2000, donde efectivamente se le nota, se le nota a la novela que la autora pues ha hecho como una recopilación y un recorrido de lecturas de sucesos históricos muy puntuales que son evidentes, que se pueden casi que señalar, eh, y ella haciendo una apuesta literaria acerca de cuál puede ser el camino para no caer en esas situaciones, pero 25 años después de publicada, estamos más enfrascados en el problema que plantea la novela que nunca. Entonces, otra vez, tengo que decir lo que he dicho en varias sesiones del club de lectura. La importancia de leer la ciencia ficción es poder reflexionarnos en nuestro presente. Y eso creo que es la invitación que nos está haciendo la autora a través de esta novela. Que hemos llegado en ese punto en donde nuevamente, porque no es algo que no haya pasado antes en nuestra sociedad, alguien quiere borrar el pasado para escribir un futuro sostenido en un deseo de dinero y de consumo. Eh, Marcela. Respecto a lo que tú decías de lo del mundo, ¿no? Yo quería, acá hay un párrafo que me parece como que complementa lo que tú decías. Dice, si no contamos el mundo, no conocemos el mundo, nos perdemos en él, morimos, pero tenemos que contarlo bien, contar la verdad, ¿eh? Tener cuidado y contar la verdad. Eso es lo que se hizo mal. Allí en Doxa, cuando empezaron a contar mentiras, esos falsos más, esos grandes Munan, esos jefes más, diciendo a la gente que solo ellos sabían la verdad, que solo ellos podían hablar, que todo el mundo tenía que decir las mentiras que ellos decían, traidores, usureros, llevando a la gente por mal camino, por dinero, enriqueciéndose con sus mentiras,
dando órdenes a la gente. ¿No es extraño que el mundo dejara de moverse? No, ahí no es pregunta. No es extraño que el mundo dejara de moverse. No es extraño que la policía tomara el poder. Muchas gracias, Marcela. Sí, o sea, eh, parte de lo que está construyendo la novela en este punto es efectivamente ah, cuando hay unos de estas personas que se quieren volver las dueñas del discurso y empiezan a mentir. eh, están, están rompiendo el relato porque están haciendo algo para su interés personal. Y ese fragmento que nos acaba de leer Marcela, yo creo que es de lo que prácticamente lo subrayé todo, lo que ya leí yo. Eh, yo siento que ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual. Sociedad en términos globales, pero también en términos locales. Eh, y claro, pues ahora nos toca empezar a mirar a ver, porque, ¿qué pasa con Suti, con la protagonista? Pues emprende este camino hacia Silong porque le dicen, allá es de los pocos monasterios que tenemos conocimiento que todavía se conserva el pasado, básicamente. Porque aquí siento que la idea de biblioteca es el lugar de conservación del pasado, del gran relato del pasado, fragmentado en cada uno de los lugares. Pero sí, hubo un momento en donde prácticamente desaparecieron todos esos lugares porque los quemaron y los destruyeron, pues quedan cada vez menos piezas de ese relato. Entonces ella dice, pues tengo que llegar allá, porque pues supongo que es el lugar donde voy a encontrar lo poco que hay y con lo poco que hay, igual creo que ella cree que puede en su manera comprender un poco lo que está sucediendo. Ahorita María C señalaba que efectivamente, digamos, ese relato existía y existía tanto que recuerden que estaba en las paredes del que tenía el chuzo de fertilizante, estaba en las paredes y cuando ella volvió y pasó por ese lugar, ya no estaban, los estaban quitando. Y de pronto como que, además cuando cuando leí esa parte en estos capítulos, dije, sentí ese lugar como tan seco, tan vacío, tan, sí, no sé cómo decirlo, como en ruinas, en relación de que la primera vez que lo escribió era como que estaba pintado, pero como que a través de la pintura trataba de filtrarse como esa escritura y esos símbolos y todo eso. Entonces, como que, y además, obviamente, como nos ha metido en la cabeza ya la autora todas estas imágenes de los cuasi reales y de los 2D y todas esas cosas, pues yo veía como esas letras como que se iban filtrando por las paredes e intentando relatar el relato. En este punto, por aquellas circunstancias desaparecieron. Eh, es decir, efectivamente, hay todo un aparataje en este mundo que quiere borrar el relato a toda costa. O sea, ese es el problema de la novela. Hay alguien o algo que quiere borrar el relato porque quiere establecer su gran hegemonía de Estado-corporación. Yo lo Um, diría como borrar la memoria, borrar la memoria. totalmente, claro, o sea, desaparecer el relato es quitar un pasado, quitar el pasado es quitar la memoria. ¿Para qué? Para imponer otro nuevo relato, pero que no tiene asidero ni fundamento en un pasado ni en una memoria, sino como en una suerte de presente continuo creado desde la hora, que es un mundo marchando hacia las estrellas. María C.
Bueno, yo quiero resaltar que, bueno, durante todo el libro, pero principalmente en estos 2 capítulos, hay unas descripciones tan bonitas y sobre todo en el capítulo 6, porque es cuando nos estamos adentrando como en el camino para la montaña. Entonces tiene unas descripciones bellísimas, pero también algo de lo que tú estabas hablando del presente, o sea, el relato no está en una memoria afuera de mí, sino que está en mí, está en cada uno y es lo que vivo cotidianamente. Y las historias son cotidianas, ¿sí? Las historias del relato son historias cotidianas. Mm, Entonces, bueno, eso me llamó poderosamente la atención. Hay una partecita en que habla, quiero leer acá, cuando están andando, en una de las múltiples fragmentos en los que están andando. En la página 160 abajo dice, el sendero era llano, pero en ocasiones no más ancho que un pie. Y hemos visto eso en caminos que hay justamente a monasterios allá en el Tíbet. Entonces, el sendero era llano, pero en ocasiones no más ancho que un pie, y el deshielo del verano había reblandecido y soltado la nieve que lo cubría. Soltaron los minule, que son estos animales que lo llevan, y los siguieron en lugar de conducirlos. Enseñaron a Sati que debía poner los pies en las huellas de los animales. Ella siguió a un minule meticulosamente paso a paso. Las lunadas grupas se balanceaban con indiferencia, avanzando tranquilamente y deteniéndose de vez en cuando para mirar la abrupta caída a las profundidades brumosas con expresión de aburrimiento. Nadie dijo nada hasta que todos hubieran dejado atrás el barranco. Entonces hubo risas y bromas y varios aldeanos hicieron el gesto de corazón montaña al Silong. Y más adelante, entonces ella comienza a traernos unas comillas de lo que ya habíamos visto atrás desde el primer capítulo. Dice, bueno, entonces, habían guardado, hay un muerto, ¿no? Hay un muerto. En la aldea los esperaba un muerto, un joven que no se había cuidado, un corte en el pie y había muerto por envenenamiento de la sangre, ¿sí? Que nos muestra las condiciones. Entonces, habían guardado el cuerpo congelado en la nieve hasta que los más pudieran llegar y oficiar el funeral. ¿Cómo sabían que venía el grupo de Odiedín? ¿Cómo lo habían organizado? No lo entendía, pero no pensó mucho en ello. Aquí en las montañas había muchas cosas que no entendía. Vivía el momento como un niño, comillas, tropieza y da vueltas y se indefenso como un bebé, cierra las comillas. ¿Quién le había dicho eso? Se alegraba de caminar, de sentarse al sol, seguir los pasos de un animal. Y en negrilla, no, en negrilla, no, ¿cómo se llama esta letrica? A donde me lleven mis amables guías, yo los sigo alegremente, que estaba en una de las paredes que tú mencionaste. Era uno de los versos que estaba escrito ahí. Y bueno, entonces aquí tenemos el ritual de la muerte y es un ritual súper tradicional en el Tíbet y en todos estos sitios de altas montañas en el que no se entierra ni se quema, ¿cierto? Estamos entre la nieve, entre el hielo. Entonces se pone en hielo el cuerpo, dura unos días ahí hasta que lleguen para hacer un ritual y después el mismo, leí en una parte que llamaban a los cuervos no, sino que llamaban a estas aves carroñeras, a los buitres, con algo, con un cuerno, alguna cosa así. No sé si eso sea así o simplemente como está el cadáver, entonces vienen y se comen el cadáver, que es algo como de la naturaleza, y lo usan de esa manera. eh, para ellos es muy aséptico hacerlo. Entonces, aquí no lo enuncia, más adelante nos habla de las aves carroñeras,
tienen un nombre que no son buitres, pero lo que pasa es que esa partecita la terminan más adelante, no recuerdo cómo se llaman las aves. Aquí dice, los dos jóvenes más narraron el funeral. Así es como la gente del lugar hablaba del asunto. Como todos los ritos, era una narración. Sies y Tobadam se pasaron los días sentados junto al padre y la tía muerta, su hermana, sus amigos, la mujer que había estado casada con él un tiempo, escuchando como todos lo que querían hablar de él. Les contaban quién había sido, qué había hecho. Luego los dos jóvenes volvieron a narrarlo todo de modo ceremonial y en la lengua formal, la dulce bat tabat del tambor, pasándose la palabra de un lado a otro del el cuerpo envuelto con una tela blanca fina todavía congelada. Un canto de alabanza que ponía una vida en palabras que la convertía en parte del relato interminable. Luego, Sies recitó con su hermosa voz el final de la historia de Tenan Terán, una pareja de héroes míticos querida por el pueblo Rangma. Penán y Terán eran unos hombres de Silón, unos jóvenes guerreros que cabalgaban el viento del norte, ensillando el viento que bajaba las montañas como a un Everdín y llevándolo a la batalla, con los estandartes volando para luchar con el antiguo enemigo de los Rangma, el pueblo del mar, los bárbaros de las llanuras occidentales, bueno, etcétera. Eso era lo que quería traer. Las aves están ahí más abajo, se llaman los Geima. ¿Ok? Muchas gracias, María C. Este capítulo 6, a mí lo que me da la sensación es de decirnos, hombre, es que el relato es lo que le da sentido a todo. Parece obvio, pero no es tan obvio cuando hay alguien o algo que me quiere quitar el relato. Cuando ya no me da la posibilidad, por ejemplo, de esa escena de contar la historia del muerto. Yo siento que eso cada vez es menos posible. O sea, hay alguien o algo que nos está quitando esas partes del relato. Y aquí ellos llegan y dicen, para continuar con el relato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues relatar la vida del muerto. De nuevo, parece lógico, parece obvio, pero es parte de la pérdida. Y solamente en estos lugares, casi en el confín del mundo, es donde todavía sucede. Esto ya no sucede en la generalidad del universo de la novela. Entonces es como decirnos un poco eso, ¿no? No hay que perder todos esos fragmentos del relato porque son supremamente importantes, que es lo que había señalado Maracé. Es la cotidianidad. Si yo pierdo mi propio relato de mi cotidianidad, si yo no me cuento a mí mismo, otro va a llegar a contarme mi historia. Eso a mí me parece muy lógico y yo siento que eso puede estar sucediendo. Es otro el que me relata y no me relato a mí mismo. Ahí justo más adelante de esa escena me parece que también hay otro momento muy interesante, porque digamos que el capítulo 6 tiene, para mí, 3 revelaciones. Esta es la primera. Más, dijo, antes de que los Dobsanos fueran tan poderosos, antes de que empezaran a cambiarlo todo, a usar máquinas, a hacer cosas en fábricas en las casas, en lugar de en las casas y con las manos, la industrialización, a hacer nuevas leyes, todo eso, Odiedina sintió, empezaron después de la llegada de la gente del Ecumen, solo una generación después aproximadamente, que eran los Dobsanos hasta entonces, bárbaros. Entonces esto me da a entender de que efectivamente esa primera llegada del Ecumen, Suti es representante del Ecumen, cambió esa sociedad, la alteró.
O sea, la afectó demasiado. Y de nuevo, esta es para mí la típica narración, y eso ya lo había dicho, si no en la sesión anterior, en la primera, de los procesos de conquista y colonización. ¿Qué eran antes? No eran bárbaros. Pero llegaron los del Ecumen y les dieron un sentido de existencia. O sea, es el relato típico de sociedades que van y dominan a otra sociedad. Entonces, claro, yo dije, pero entonces el ecumen es los que prácticamente los que tienen la culpa de que todo esto esté sucediendo. Pues esa fue como mi primera reflexión al respecto. Segunda revelación. La pareja de Suti ya está muerta. ¿Hace cuánto? Ni idea, pero de repente nos lo suelta así de buenas a primeras y que efectivamente la muerte de ella parece ser que mueve un montón de cosas en su tía al punto de que por eso es que está ahorita donde está. Que esa relación, o sea, en medio de todas esas descripciones y de todo lo que nos está contando la novela, de repente nos bote ese dato así como de buena primera, fue como, dije, uy, pero un poquito de piedad, por Dios. El tercero, eh, Suti conoce a esta joven, que ahorita no recuerdo el nombre, eh, donde efectivamente, pues que además es la escena posterior a lo que yo estaba diciendo, Kieri, conoce a Kieri, y tiene su encuentro íntimo, pero esta Kieri como que es una persona joven, que es como, o sea, sí, disfruto contigo, pero así voy a seguir buscando el placer en otras personas y otros cuerpos. Y ahí recuerda una frase que habían dicho hace un montón de tiempo. Sexo durante 300 años. Después de 300 años de sexo, cualquiera puede volar. Claro, pensando en Kieri. Y la revelación más Perdón, te revelaciones, pues, interrumpo. dime. Discúlpame, ¿tú también pensabas que esto del hombre de la carretilla había sido años luz de distancia? Yo pensaba que eso había pasado hacía menos tiempo. Yo ahí quedé como plop. Eh, ¿Cuál parte, perdona? Mira, en eso que tú estás hablando, en Ajá, eso de ajá, sexo durante 300 años, ese ajá. párrafo comienza, ¿qué había dicho Diodi, el hombre de la carretilla, mucho tiempo atrás, a años luz de distancia, en las calles donde vivía la gente? Yo dije, Ok. uy, yo no entendía esto del tiempo y la distancia. Ahí lo que me pondría a pensar es que esa distancia y ese tiempo tiene que ser en relación a la Tierra. Eso es lo que yo entendería. O sea, que Diodi Ah, era sí, alguien sí, sí de puede la ser. Tierra, ¿cierto? Entonces pero de nuevo, o sea, como el relato está hecho por fragmentos y esta novela, que es el relato, que es el relato del relato, está hecha de fragmentos, los fragmentos también componen a esta novela. Perdón, el juego de palabras. Pero me parece que es ese, o sea, Ursula K. Le Guin está jugando con su propia historia, pero también con el lector jugando el mismo juego. Ese fragmento ya había aparecido previamente como fragmento votado, donde alguien llegó y dijo, uy, sí, sexo durante 300 años y después de 300 años cualquiera puede volar. Y fue una frase votada, citran, y ya, inconexa. Aquí se conecta con el presente de Suti, que es lo que está, la relación que está efímera que tuve con Kieri, pero además la une con un recuerdo del pasado allá en la Tierra. Y creo que ese es el sentido del relato, del relato del relato. que los relatos como fragmentos me van uniendo a cosas del presente y a cosas del pasado, casi que de manera simultánea. Al menos le está pasando a ella.
Entonces, creo que por eso era como la importancia de estos capítulos y por eso yo dije que en estos capítulos iban a pasar cosas importantes, más o menos a través de lo que le está pasando a Suti podemos ir entendiendo de qué va el relato, o al menos cómo funciona. Tampoco su contenido, porque ese todavía no lo hemos, o sea, supondría yo que eso está ya en Silong, o al menos un fragmento, pero al menos con lo que le está pasando a ella, vamos entendiendo cuál es el sentido de operación o de función del relato, pues diríamos que para la sociedad, pero realmente para todos, porque pues le está pasando a ella y ella pues no es de este planeta, de este mundo, pero ella casi que lo está viviendo en carne propia, como, o sea, la importancia, finalmente lo había dicho Marcela, la importancia de la memoria. Es decir, la pérdida de la memoria como relato macro es quedar desarticulados en la vida y simplemente ir como una bola de nieve y topándome con lo primero que me encuentre. Que esas imágenes también son, yo las he visto en esta novela, o sea, es que creo que yo estaba soñando con esta novela. Y creo que eso me tiene un poco con las noches un poco agitadas porque como que me despierto y yo no sé si estoy pensando en la novela o en mi vida. Pero bueno, la revelación de todas las revelaciones es que justo cuando ya llegan a Silong, están ahí como, no sé, en la base de la montaña o algo parecido, porque se me complican un poco esas descripciones. Aparece un helicóptero, se estrella el helicóptero, muere el piloto, ¿y quién estaba de acompañante? El monitor. El monitor. Y uno llega y dice, ¿y este señor qué está haciendo aquí? ¿Cómo terminó acá, por Dios? O sea, ¿cómo sabía algo? ¿Los estaba persiguiendo? O sea, cuando apareció el monitor, a mí sí ya se me disparó la bujía y yo dije, no, pero ese señor, ¿cómo terminó en este lugar? ¿Cómo llegó acá? Y además llegó en helicóptero. No entiendo absolutamente nada. Menos mal sobrevivió porque me espero que en los próximos capítulos me digan, pues, ¿qué carajo estaba haciendo acá, hermano? O sea, ¿nos estaba persiguiendo? ¿Qué está haciendo? O sea, recuerde que ustedes ya le habían dicho, usted ya no tiene que hacer lo que está haciendo porque esta señora tiene libertad de hacer lo que está haciendo en ese planeta. Y claro, él quedó como con yo lo sentí como un dejo como de resentimiento por como que le quitaron en el trabajo que tenía o su función, digamos, cumplir su función. Entonces, claro, ese personaje como que desapareció muy repentinamente y así como desapareció repentinamente, repentinamente aparece en la historia casi al final del capítulo 6 donde aparece ahí herido y entonces lo están como pues auxiliando y están viendo pues cómo se encuentra, porque básicamente pues al final de ese capítulo es la descripción como de ese momento, de que están ahí cerca pues a la entrada digamos de este lugar y pues ahí va la historia. Entonces, nada, sí, esta novela es compleja en el sentido de todos los elementos que pone en juego, que, digamos, María C. lo ha señalado como, no, pero es que esto me evoca al Tíbet, a China, a mí me ha evocado a todos los procesos de conquista y colonización, también todo, pues de Europa, básicamente, el de Europa hacia América y el de Europa hacia el África. Eh, todo este proceso de industrialización y de tecnologización de las sociedades y toda esta carrera hacia el progreso, una carrera pues casi que desbocada, como que todos esos elementos mezclados en detalles muy elaborados, sobre todo como de las acciones y las descripciones del lugar en donde está Suti, pues efectivamente que, bueno, la enriquecen por un lado, pero la complejizan por otro, en el punto en donde a uno se le dificulta, pues al menos a mí se me dificultó, poder en principio establecer cuál era la lógica de esta novela,
creo yo que en este punto, y me atrevería a decir lo que ya dije al principio del encuentro de hoy, el relato es el relato del relato. O sea, estamos también jugando el juego de lo que está pasando con la protagonista, armando las piezas del relato de esta novela. Yo siento que hay ese doble juego ficcional con esta novela en particular. Digamos que lo que acabamos de leer para mí son los ejemplos claros de ese juego. Partes que estaban al inicio y vuelven y aparecen, pero cuando vuelven y aparecen tienen un nuevo sentido, una nueva significación para la historia, que al principio parecía simplemente un fragmento desarticulado de la novela. Y claro, pues los primeros capítulos están llenos de momentos desarticulados porque esos vienen a tener sentido ya en este punto de la novela en donde por lo que está haciendo la protagonista y por los lugares en donde se encuentra y por las interacciones con la gente, pues es que empieza a tener sentido eso que nos había contado al principio de la historia. Estamos dentro del relato. Estamos dentro del relato y eso es indefectible, me parece. En ese orden de ideas, digamos que ahorita ya la gran revelación, porque estas fueron revelaciones que me parecen interesantes de los personajes, pero la gran revelación de esta novela es qué es lo que va a encontrar allá en ese monasterio. ¿Qué hay? ¿Hay algo? ¿Queda algo? ¿Hay alguien más? Porque pues bueno, si el monitor venía en el helicóptero, pues yo ya, en este punto yo ya puedo imaginarme que cualquier otra persona está ya metida y que llegaron antes que Suti y toda esta comitiva. Eh, ¿Algo más que quieran comentar? María C. Pues sí, yo no sé, pero la vez pasada, desde que Ale nos llamó tanto la atención sobre lo del monitor y nos decía, pero ella, ¿por qué va tan tranquila si el monitor la está siguiendo? Y pues nosotros ya sabíamos que habían retirado la función de seguimiento al monitor para quedar bien con el ecumen, bueno, etcétera, pero que lo más probable era, o sea, uno intuía que eso no se iba a quedar así, porque es que las expresiones del Señor, que también en estos capítulos vienen a recordar que el tipo decía que eran pues una gente terrible la que estaba allí en la aldea y demás, una secta, bueno, muchas cosas. Entonces uno dice, no, pero es que si este señor es fanático, no se va a quedar quieto. O sea, él de alguna manera va a estar, o de todos modos es que su papel de monitor es en todas partes, es lo que yo entiendo. Entonces yo estaba todo el tiempo como esperando, bueno, mucha ver dónde es que nos vuelve a aparecer, pero sí es muy curioso la forma en que aparece, ¿sí? Porque, porque pues estábamos hablando del viaje a pie, etcétera, y de pronto puedes aparecerse en helicóptero, sí es curiosísimo, pero claro, él no iba a hacer un viaje a pie para monitorear, desde luego. Eso tiene, digamos que mucha lógica. Entonces, sí, no, sorprende y no sorprende. Y bueno, esto está tan absoluto, esta novela está tan, y es cortica, está tan absolutamente llena de elementos que uno no quiere quedarse como tan corto, pero le toca como hacer grandes vuelos y no ir tan al detalle, porque el detalle es mucho. Tú hablabas ahora de que cuando Marcela creo que fue, leyó un párrafo, tú lo tenías todo subrayado. Es que este es uno de los libros en que uno, cuando comienza el capítulo primero, uno dice, pucha, estoy subrayando todo, esto no, esto así no sirve, esto así no sirve, o sea, ¿qué es lo que voy a mirar después si subrayo todo? Y sí hay que pensar mucho en qué subrayar, cuál de las frases, porque tiene muchas buenas frases, es como comprensiva de un algo. ¿Sí? Y no todo lo que a uno le llama la atención. Entonces, eso era lo que quería anotar por último. Mil gracias.
Muchas gracias, María C. Sí, yo, ya a veces cuando es mucho, directamente marco un párrafo así con un corchete. O sea, ya ni subrayo porque eso, yo digo, no, necesito todo esto. Pero eventualmente trato como de eso, subrayé las frases que había escuchado y que había recordado previamente de los otros capítulos, algunas partes de los diálogos, pero así como muy puntuales. Por ejemplo, por acá donde decían, bueno, estaba hablando Suti y Odiadín, y entonces ella le hace una pregunta y bueno, dice, no tenía ningún derecho a preguntarle lo que le había preguntado. Error, error. Pero el día siguiente le dijo, ¿has oído los acertijos del relato? Yo, Suti, creo que no. Entonces yo dije, los acertijos del relato, eso no había aparecido, entonces lo subrayé. Entonces ahí inmediatamente dice, los niños los aprenden, son muy antiguos, lo que cuentan los niños es siempre lo mismo, y subrayé lo siguiente. ¿Cuándo termina una historia? Cuando empiezas a contarla. Ese es uno de ellos. Y creo que ese acertijo, que bueno, luego dice, parece más una paradoja que un acertijo. Sí, bueno, sí, es cierto, señora lógica, racional. Eh, es más una paradoja que un acertijo, pero claro, es acertijo porque, claro, ¿cómo sé que termina una historia? Y es que cuando empiezo a contarla, eso es el relato. O sea, esa podría ser la mejor definición de el relato que está dentro de la historia, dentro de la novela, pero ese podría ser la síntesis de la novela. ¿Cuándo termina una historia? Cuando empiezas a contarla. De eso trata el relato de Ursula K. Le Guin. ¿Quiere averiguar más? Léasela. Pero creo que eso, como que esos momentos yo dije, aquí he podido lograr unir las piezas que me faltaban, digamos, de esta novela para poder empezar a ver la historia en su conjunto. Al principio yo ya no sabía ni qué subrayaba porque pues yo estaba muy perdido, entonces realmente fue muy poco, pero de nuevo encontraba como esos momentos, pero aquí ya he podido como ir articulando las cosas. Ay, Bien, mira, de pronto dime, quería decir algo más, qué pena interrumpirte. tranquila. No, es que en este capítulo 6, sobre todo, aunque eso viene desde el primer capítulo, como casi todo lo que nos pasa con este libro, uno ve su propia dificultad para generalizar y no concretar todo. ¿Cierto? Entonces, tú estabas hablando de las conquistas, las colonizaciones. Yo me centré, por ejemplo, en este último capítulo en identificar cosas en el Tíbet porque me parecía que era un relato como de allá. Entonces, y eso la autora se lo está señalando a uno desde el comienzo, ¿sí? Todo el tiempo, o sea, nos está dando palo durísimo desde el comienzo. Y también con lo que tú acabas de decir, o sea, cómo mirar esto como poesía y no racionalizar y tratar de encontrar un hilo conductor en todo. No, dificilísimo. Eso no, esa no es nuestra mente occidental, desafortunadamente. Ok, gracias. Gracias, María. Sí. Claro, subrepticiamente Úrsula K. Le Guin lo que nos está diciendo es, y no agarren esta novela y lo vuelvan un manual, sino disfrútela como poesía. Pues yo acabo de decir que esta novela, el relato es el relato del relato. Entonces, si me está diciendo que los libros no son sagrados, sino son poesía, uno no tiene que volver las novelas libros sagrados, sino gozárselo como poesía. Que además me parece que es una sugerencia muy sana en general para la lectura de toda literatura. Uf, intenso. Damas y caballeros, entonces, para no darle más largas a esta novela, dentro de 8 días es nuestro último encuentro de este ciclo. Por ende, para dentro de 8 días tenemos la lectura de los capítulos
7, 8 y 9. Ya, el remate de la novela. Necesitamos saber cómo termina. ¿Qué pasa con Suti? ¿Qué pasa con el monitor? ¿Qué pasa con los que van acompañando a Suti? ¿Qué pasa con el relato? ¿Qué hay en Silong? Si hay algo, no hay nadie. ¿Qué va a pasar? Entonces, pues en 8 días podremos hacer 2 cosas. Yo siempre lo recalco una sesión antes. Podremos hablar del cierre de la novela. Podremos hablar de nuestras impresiones respecto del cierre de la novela. E igualmente podremos hablar de nuestra impresión de la novela como totalidad. Ya habiéndola leído completa, pues podremos llegar y dar una valoración mucho más precisa a partir de nuestras lecturas personales y llegaría a decir, a mí definitivamente esta novela me gustó mucho, o a mí esta novela más o menos, o definitivamente a mí esta novela no me gustó, no es lo mío. Eso es también como muy importante para que podamos charlar dentro de 8 días. Y voy a hacer un pequeño paréntesis muy rápido. Para las personas que nos están acompañando aquí muy atentas, escuchándonos, a mí me encanta que me escuchen, pero yo prefiero que también se animen a participar en la discusión. Porque si se dieron cuenta hoy, entre Marcela, María C. y yo, pues estuvimos hablando como con una libertad demasiado generosa. Entonces, me parece que lo fundamental de este encuentro, de que nos podamos conectar de manera virtual además, es que nos animemos. Bueno, María Cristina también hoy participó de la discusión. Que nos animemos a también compartir nuestras reflexiones, impresiones de la novela. Que no, que es que eso ya se dijo, no importa, no importa porque yo les he insistido que pues acá la experiencia lectora es individual, cada uno estará haciendo la lectura muy a su manera, pero tenemos la posibilidad del espacio de la socialización, que créanme, es escaso, casi nunca se da, al menos de estas formas y con estos materiales. Si uno se compra un libro y lo lee, o le llega un PDF y lo lee, pues ya. Pero tenemos muy pocas veces la posibilidad y la oportunidad de poner en diálogo esas impresiones y esas reflexiones que nos puede generar, pues en este caso la literatura, porque pues de eso va particularmente este club de lectura. Y por eso nunca me voy a salir de la literatura. Cuando que alguien me diga, no, leamos un libro de historia, no, yo voy a decir, no, este no es el espíritu de este espacio. Este espacio, recuerden, primero surge por la ciencia ficción, pero pues en general es el mundo de la literatura. Entonces, pues mi invitación es que dentro de 8 días se animen a participar, se animen a comentar, al menos hacer esa reflexión final de cómo nos ha parecido ya la totalidad de esta novela, qué impresiones y qué reflexiones tenemos de ella, qué impresiones y reflexiones tenemos de la autora, si no la conocíamos o que si ya la conocían en otra obra, pues entonces hacer una pequeña comparación como de que en otras obras es así y así. Todo ese tipo de cosas la podemos hacer dentro de 8 días. Reitero, entonces para la próxima semana, 7, 8 y 9, el cierre de la novela. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación a este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Última sesión de este ciclo 3, a la misma hora por el mismo enlace. Pásenla bueno, descansen, duerman, lean el final de la novela y hablemos dentro de 8 días. Chao, chao. Mil gracias, excelente, Chao, gracias chao. a todos, chao, chao.